Esta semana en Cuadriga, Nigeria vota a la sombra de Boko Haram. Las elecciones presidenciales del sábado serán las más reñidas desde que terminara el gobierno militar en 1999. El presidente Goodluck Jonathan, un cristiano del sur, ha ocupado la jefatura del estado desde 2010. Su principal rival es Muhammadu Buhari, el antiguo jefe militar. Es musulmán y popular en el norte. Las elecciones se celebran en medio de las sublevaciones islamistas en el noreste del país. Las fuerzas multinacionales han recuperado algunos territorios en manos de Boko Haram, pero esto no ha detenido los ataques y secuestros. El presidente Jonathan pospuso las elecciones 6 semanas a causa del conflicto armado y ordenó cerrar las fronteras. ¿Se podrán celebrar las elecciones ahora con éxito? ¿Y cuán robusta es la democracia en Nigeria? Esta semana con ustedes, Úrsula Moreno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a Cuadriga. Boko Haram acaba de realizar un nuevo secuestro masivo. El precio del crudo se desploma y con el precio del crudo también la economía de este gigante de África. Pocos parecen confiar en este presidente saliente y muchos desconfían de su contrincante. ¿Qué retos le esperan pues al nuevo mandatario de Nigeria? ¿Se va a confirmar Nigeria realmente como un Estado fallido? De todo ello me gustaría hablar con mis invitados que paso a presentarles. Carmen Valero es periodista española, formó parte de la agencia de noticias EFE. Siempre ha estado ligada a relaciones exteriores, seguridad y defensa. Ha sido enviada especial en muchos países y parte de la delegación de Berlín. Hoy es consultora internacional de prensa y periodista independiente. Xavier Serviche es analista freelance en seguridad y política internacional, con foco en amenazas transnacionales e inestabilidad política. Xavier realizó pasantías en think tanks como el Instituto Alemán de Seguridad y Política Internacional en Berlín y el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos en Londres. Actualmente trabaja en un proyecto de investigación sobre Estado Islámico. Y José Luis Valdés es politólogo mexicano, estudió Relaciones Internacionales en la London School of Economics. Fue director de la UNAM en México y actualmente es profesor invitado en el Instituto Latinoamericano de la Universidad Libre de Berlín. Tiene más de 25 años de experiencia investigando sobre temas internacionales y América del Norte y ha publicado numerosos libros sobre seguridad y gobernabilidad. Gracias a los tres, bienvenidos a Cuadriga. Ya lo comentaba, un nuevo secuestro masivo, estamos hablando de más de 500 personas, nuevamente en el noreste de Nigeria. ¿Es pura casualidad esto, Xavier? Tú que eres experto precisamente en estos grupos yihadistas, ¿o tiene que ver con que dentro de 3 días se celebran esas elecciones presidenciales y legislativas? Bueno, forma parte del modus operandi de Boko Haram y sobre todo de ese reclutamiento forzoso que estos grupos tienen, sobre todo en esta zona, porque el modo de reclutar que tienen es a través de niños soldados o gente un poco de más edad, pero forzándolos a integrarse dentro del grupo y luego tenemos el caso de secuestros de mujeres y niñas para que sus combatientes puedan casarse y también puedan ir repoblando y reproduciéndose para este nuevo califato, porque ahora van a formar parte, después del juramento de fidelidad a Estado Islámico, de este nuevo proyecto con Estado Islámico. Luego, es más un modus operandi que ha coincidido con las elecciones, pero llevamos 2014 y 2015 con este tipo de secuestros. Pero precisamente ahora Chad y Níger, las tropas de Chad y Níger, estaban hablando de avances a la hora de combatir a Boko Haram. Este nuevo secuestro se produce precisamente en esa zona fronteriza y ya lo comentabas, es una nueva estrategia quizás o el modus operandi de Estado Islámico, eso de utilizar a los civiles como escudos humanos, humillarlos, ¿es la nueva estrategia de los grupos yihadistas? Bueno, en el caso de Boko Haram, el secuestro constituye una importante fuente de financiación de este grupo. Además, se calcula que solo el año pasado consiguieron casi 3 millones de dólares en el cobro de rescates. Es una cantidad importantísima de dinero en una zona en la que un Kalashnikov cuesta $80. Efectivamente forma parte del modus operandi de Boko Haram, pero yo creo que también es una demostración de fuerza, de reto a esa operación militar de las fuerzas multilaterales de los países limítrofes que llevan a cabo de cara a las elecciones. Creo que es una advertencia, es decir, estamos aquí, seguimos vivos,
y no nos vais a derrotar así porque sí. De hecho, yo creo que están intentando quitar lo que el candidato del gobierno pretendía presentar como una joya como término de una legislatura bastante anodina, que era una victoria contundente a Boko Haram. Creo que no lo va a conseguir. Desde luego no se puede hablar, pero sí sigamos hablando del modus operandi de Boko Haram, jurando fidelidad precisamente al Bagdadi, al líder de Estado Islámico. ¿Qué es lo que pretende Boko Haram? ¿Pasar de ser una fuerza local a ser una fuerza multinacional? Bueno, recordemos que Boko Haram es una decisión de Al-Qaeda y ha constituido una fuerza particularmente cruel, con la técnica y el uso de métodos muy crueles, sobre todo al utilizar mujeres y niños como escudos humanos con los fines que ya Xavier nos identificaba hace un momento, pero también desde luego es una estrategia que coincide con muchas de las prácticas que el Estado Islámico en Irak, sobre todo, ha estado empleando en los últimos años, aunque hoy disminuyendo. Acabo de leer unos textos interesantes que salieron en el Economy sobre la pérdida de poder que está teniendo ya la idea del califato en Irak, con la pérdida de frentes muy importante cerca de Bagdad debido a las fuerzas aliadas, así como también a las operaciones militares que el ejército iraquí ha tenido capacidad de llevar a cabo. Ahora bien, en el caso de Nigeria, en efecto, es un campo de cultivo. Hay dos cosas que son muy concretas y que son muy importantes. Cumple la amenaza de responder con violencia a las elecciones como tales, ¿no? Sí. Los videos son claros, no quieren la democracia, Alá es en realidad la primera y la última respuesta a las dudas de justicia, de todas estas cosas. Se quiere acabar con toda la élite política. Exacto. Dos, estamos hablando de un Estado fallido. En el listado de Estados fallidos está en el lugar 16. Nigeria, desafortunadamente para ellos, contexto en el cual se llevan a cabo elecciones postergadas por 6 semanas, que me parece que más bien fue un juego artificial por parte del presidente, que ha enojado a la clase política y lo ha hecho incluso perder fuerza en el Parlamento, y también ha dado un espacio para que Boko Haram demuestre el verdadero poder frente a la ineficacia del ejército, sobre todo en el norte, que es musulmán, en esta villa donde secuestraron a las 500 personas ayer, sí. En estos días, perdón, no tenía ningún tipo de vigilancia militar y ningún tipo de seguridad. Por lo tanto, entonces son tierra de nadie, digamos, las regiones del norte de Nigeria, y Boko Haram lo está explotando de una manera jugosísima. Hay que ver si son tierra de nadie porque no quieren, porque no pueden, y ahí va la pregunta. Bueno, también hay que analizar sobre todo las Fuerzas Armadas nigerianas. Por una población de 175 millones aproximadamente, el país más poblado de África, solo tiene 130.000 efectivos, y como indican los propios analistas de seguridad nigerianos, el ejército está preparado básicamente para defender al gobernante, al jefe de Estado y a los gobiernos, pero no está preparado para defender a la población de amenazas de seguridad nacional. Por toda la historia de Nigeria, desde 1966 al 99, los golpes de Estado se han sucedido y no ha habido democracia hasta el 99. Por eso hace falta primero una reforma del ejército y que pueda ser entrenado en contrainsurgencia, en contraterrorismo, para hacer frente a Boko Haram. Y luego, retomando un poco... Espera, Xavier. Entonces, ¿no convendría, si dices que precisamente el ejército no es capaz más que de defender a la élite política y a las élites locales, una alianza internacional? Quiero decir que muchos saben precisamente que Boko Haram es el grupo yihadista activo en Nigeria, y no saben que es el país más poblado de África o uno de los más ricos. Es la segunda parte. El presidente Jonathan ha intentado, desde estos 4 años de su legislatura, que Boko Haram fuera incluida en la guerra contra el terror. Pero tanto Estados Unidos como otros aliados han considerado que Boko Haram era una amenaza local. ¿Qué ha pasado en 2014? En 2014 Boko Haram ha pasado de ser una amenaza local a una amenaza regional, ya que ha atacado a posiciones fuera de la frontera de Nigeria, concretamente en Níger, en Chad y en Camerún. Luego ha sido ya un problema regional,
y por eso ahora se ha constituido la fuerza conjunta multilateral con Benín, con Níger, con Chad y Camerún para atacar el problema. Porque le ven las orejas al lobo, ¿no? Bueno, es que también la dimensión que adquiere ahora Boko Haram como parte del Estado Islámico y rebautizada como provincia de África Occidental es que Boko Haram es la puerta de entrada del Estado Islámico al África negra musulmana. Y hay que recordar que no solo tenemos el conflicto en Nigeria, tenemos un conflicto abierto en República Centroafricana, que está fronterizo, el Camerún divide estos dos países, tenemos la milicia musulmana de los Seleka y allí Estado Islámico, incluso Boko Haram, pueden encontrar hotbeds para reclutamiento, para apoyo. Más los yihadistas que están en Libia, los que están en Sudán, que todos podrían venir a Europa. De hecho, Níger y Chad, han sido atacados por Boko Haram y la reunión se lleva a cabo en Níger precisamente para contrarrestar el impacto que ha tenido en las naciones fronterizas a Nigeria. Yo creo que hay que hacer una distinción muy importante acá entre un riesgo a la seguridad mundial y un riesgo a la seguridad regional. El Estado Islámico se convierte junto con Al-Qaeda en un riesgo a la seguridad internacional en tanto que ha atentado contra intereses occidentales. Es decir, ha tocado territorio e intereses continentales o incluso globales, desde el 11 de septiembre del 2001, donde Al-Qaeda tuvo responsabilidad central antes de que se extendiera y el Estado Islámico existiera. Ahora bien, ya Boko Haram, en mi opinión, sí es un riesgo de seguridad regional y transregional por el hecho de que sí es una sucursal del Estado Islámico y están planteando exactamente los mismos, ideológicamente son los mismos términos que ellos están definiendo como parte de la ofensiva, el califato, la política contra y frente a las mujeres, cerrar todos los caminos posibles para que las democracias representativas funcionen, para que las instituciones del Estado funcionen, etc. Y ahí es donde se encuentra el ejército como un ejército fallido, un ejército que al mismo tiempo está corrompido o vinculado con actos de corrupción muy importantes, de los cuales también se hablan en relación al presidente. Entonces es un Estado que probablemente y presumiblemente podría tener mucho que ver con la emergencia de Boko Haram como una fuerza regional. ¿Pero solamente un ejército fallido, y esta es mi pregunta de antes que no me la habéis contestado, o también un presidente que no tiene especial interés en solucionar los problemas del norte del país porque sus seguidores no están precisamente ahí? Efectivamente, es que yo creo que va un poco más por ahí. O sea, yo no le otorgaría a Boko Haram la importancia o el potencial que tiene el Estado Islámico, ni siquiera Al-Qaeda en el Magreb, aunque se supone que apoya a este grupo a nivel logístico. Yo creo que Boko Haram sigue siendo una amenaza fundamentalmente local, a la que el gobierno central no le ha prestado ningún tipo de importancia porque es una zona que estratégicamente es irrelevante. O sea, quiero decir, si hubiera sido... lo importante para Nigeria es el sur, es el delta del Níger, que es donde se zona la zona petrolera. Es una zona que carece de interés. Además, no lo ha sabido combatir. Hay un dicho en el ejército nigeriano que dice: si vas al combate con 100 perros encabezados por un león, morirán como leones en la batalla, pero si llevas a 100 leones encabezados por un perro, todos morirán como perros. El ejército nigeriano es un ejército sin moral. El presupuesto de defensa son $2.000 al año, pero solamente llegan 100 al ejército que combate en el norte. No tienen uniformes, no reciben el suministro regular de alimentos y de armamentos. Es decir, cuando vemos a las tropas de Boko Haram que acaban de luchar contra el ejército nigeriano, están mucho mejor equipados que ellos. Pero le están robando precisamente las armas al ejército nigeriano, o sea que ahí también hay dos versiones. De Libia quería hacer un matiz, que el punto de inflexión respecto a la política de Jonathan a Boko Haram tiene mucho que ver en abril de 2014, cuando hay el secuestro de esas más de 200 niñas, que adquiere una dimensión internacional, que lo ponen a él en el punto de mira, lo critican por no hacer lo suficiente con Boko Haram, y buena parte de este retraso electoral tiene que ver con Boko Haram, porque según sondeos que manejaba el propio gobierno, Buhari va a ganar las elecciones precisamente porque se le ve como una persona más dura, intransigente, es del norte, es musulmán, y se le ve como un presidente más fiable para combatir a Boko Haram. Luego, durante estas 6 semanas,
de retraso es cuando se ha producido verdaderamente la ofensiva contra Boko Haram y se le ha podido expulsar de ciertas partes de esas 3 provincias que son su feudo dentro de Nigeria. Por tanto, el presidente Jonathan sí que se ha tomado en serio ahora la amenaza de Boko Haram, pero también ha sido más por la presión que ha hecho la comunidad internacional a raíz de ese secuestro que hubo y esa campaña que posteriormente Boko Haram se siguió. significa, la traducción sería la educación occidental es pecado. Por eso hay 700 colegios destruidos, 200 profesores asesinados, 120.000 niños que no van al colegio. Por eso atacan mucho a los colegios y a los niños para el ejército o escuelas coránicas y la niña para cumplir su función, que es... Pues enseguida pasamos precisamente a eso, pero ya que habías tocado el tema de las elecciones, vamos a verlo. Este sábado se celebran elecciones precisamente en Nigeria. Hay 14 candidatos y, sin embargo, solamente 2, que ya mencionábamos aquí, tienen posibilidades serias de seguir siendo el presidente de Nigeria, de convertirse en el nuevo presidente de este país. Vean el informe que hemos preparado al respecto. Si yo puedo, ustedes podrán. En campaña, el presidente Goodluck Jonathan se presenta como un hombre de acción. Pero en Nigeria, el 60% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Y Boko Haram continúa sembrando el terror en grandes partes del país. Muhammadu Buhari, de 72 años, el principal rival de Jonathan, representa la línea dura y autoritaria. En los años 80 detentó el poder 2 años después de un golpe militar. Los problemas son el escandaloso nivel de desempleo de millones de jóvenes, la inseguridad y la corrupción oficial. Quien quiera que gane se enfrentará al reto de evitar que se repita la ola de violencia que siguió a las últimas elecciones. Parece que esa es la mayor preocupación, ¿no? Que no se vuelva a repetir esa ola de violencia. ¿Van a ser capaces de garantizar la seguridad o incluso nos podemos plantear un escenario de que vuelvan a aplazar esas elecciones? Estamos hablando de 3.000 locales electorales. Ya hemos mencionado aquí ese ejército nigeriano prácticamente inexistente y Boko Haram ya con 10.000 combatientes que podrían atentar en cualquiera de esos colegios electorales. ¿Cómo lo ves, José Luis? Yo veo al PDP y al APC muy radicalizados, confrontados por la vía de una retórica muy densa, muy violenta, que ha incluso hablado de las posibles amenazas contra el candidato opositor al presidente, se habla incluso de francotiradores, un lenguaje muy sucio en política. El presidente me parece que actúa tarde con respecto al tema de la violencia y de la seguridad nacional. Yo creo que las razones son explicables, no, hay muchas hipótesis, una de ellas es que no le interesó en efecto el norte y como es una zona, es una tierra de nadie, aunque yo sigo sosteniendo que si es un conflicto que puede ser transregional, no le interesa hasta ahora por el hecho. Y ahora, en efecto, puede perder la elección por esa razón. Creo también, por otro lado, que no es confiable el sistema electoral. Tú mencionabas el aplazamiento. No se pueden aplazar después del 15 de abril porque sería constitucionalmente una violación a la Constitución. Estas 6 semanas fueron artificiales, fueron, en mi opinión, para ganar tiempo, para que el presidente pudiera recuperar ese espacio ya perdido en las encuestas y tratar de garantizar la reelección. Entonces, me parece que hay un batidero aquí en el contexto electoral tremebundo. Bueno, la propia Comisión Electoral ha sido acusada en la postergación misma de la elección de haber actuado de manera parcial a favor del oficialismo. Entonces sí tenemos un ambiente muy viciado. Por otro lado, una posición internacional. Nigeria en este momento está atrayendo la atención de todo el mundo porque sí está ubicada geográficamente en un lugar neurálgico, no solo de África, sino de los países que están circundando. No las exportaciones e incluso de crudo. Y el crudo, que está bajando mucho de precio, y la manera en cómo Boko Haram podría, aunque no lo creo posible desde el punto de vista militar, coincidir en algún momento con el Estado Islámico en las zonas de la parte del norte de África, en donde están sucediendo en Libia y en otros
países cosas que pueden ser tremendas. Entonces, lo que yo veo es una falta de agenda de riesgo respecto al tema de la prevención futura de la violencia para impedir que Boko Haram se convierta en una fuerza que pueda ser transregional y en esa medida ya es internacional, dado que pueda apoderarse, como ya lo ha hecho, de regiones muy importantes de países vecinos de Nigeria. Gracias, José Luis. Vamos a ver, ya lo decíamos que van a ser las elecciones más concurridas y ya lo ponías en contexto de los últimos 20 años. Es evidente que se le echa en cara al actual presidente que no ha sido eficaz a la hora de combatir a Boko Haram. Ahora llega este secuestro masivo de 500 personas que evidentemente no juega a su favor. Yo creo que le va a pasar factura en las elecciones, supongo que estaréis de acuerdo. Pero ¿qué hay de Buhari, del exgeneral? Tampoco tiene una biografía muy atractiva, habiendo sido quien ha presidido la Junta Militar en los 80 y, sin embargo, cuenta con mucho apoyo en el norte. ¿Cómo lo ves? ¿Tiene ahora posibilidades, sobre todo ahora que toda la oposición le apoya? Teniendo en cuenta, además, que se ha presentado ya en 3 ocasiones, es la cuarta ocasión. Sí, es la cuarta ocasión. O sea, gane quien gane, va a haber acusaciones de fraude, o sea, eso es evidente y con eso se cuenta. Ojalá no se produzca el escenario que, como decía en el vídeo, se produjo en las elecciones de 2011, en el que provocaron casi entre 800 y 1000 muertos. Buhari efectivamente tiene, como militar, se le puede atribuir más capacidad para hacer frente a este problema en su región norteña, él como musulmán. Pero genera otros riesgos, y es que puede reactivarse el conflicto en el delta del Níger. El conflicto del delta del Níger causó muchísimos daños económicos a Nigeria. Son unos insurgentes, ellos protestan contra la política de distribución de la riqueza. Estos casi 25.000 personas gozan desde el 2009 de una amnistía que expira precisamente a finales de año. También tienen una paga mensual de $1000 al mes y contratos y el acceso a un sistema de corrupción muy sofisticado. Uno de los líderes de las milicias del delta del Níger ha dicho que si gana Buhari, irán a la guerra. ¿Por qué? Pues porque con Jonathan ha vivido, se han beneficiado de un status quo que les ha convertido en multimillonarios. Y en el perfil de Buhari es corrupción cero. Es decir, que si él llega al poder, efectivamente puede que sea mucho más efectiva a combatir el Boko Haram, pero puede que se le revele el sur. Y eso es para él y para el país tremendamente peligroso. Vamos a ver, Xavier, tú comentabas antes que había que invertir en el ejército, hacer toda una reestructuración. Otro tema es qué pasa con el noreste del país, porque precisamente el caldo de cultivo de Boko Haram es la zona más empobrecida del país, donde el 70% de la gente vive en la más absoluta pobreza. Y ahí yo veo similitudes de las que ya hablábamos con Estado Islámico en Irak y Siria. Jonathan parece que ha fracasado a la hora de combatir Boko Haram por las razones que sean, ya hemos mencionado muchas, pero también a la hora de invertir en una zona empobrecida en donde, digamos, que los jóvenes se han echado en brazos de Boko Haram, ¿no? Bueno, de hecho, una de las características de Boko Haram es que nace en 2002, pero hasta 2009 no se convierte en una organización terrorista o insurgencia yihadista. ¿Por qué? Porque la principal misión de Boko Haram al principio era atender a los pobres y a la población más necesitada. Abrió madrazas, abrió escuelas, eso sí, salafistas, pero al menos los padres podían enviar a sus hijos a las escuelas. ¿Cuál es el problema? El problema es que no ha habido inversión, el problema es que el 70% de ingresos de Nigeria viene del petróleo y esa riqueza se queda en los establishments tanto de la comunidad cristiana como de la comunidad musulmana, porque no olvidemos que Jonathan ganó las elecciones porque hizo unas preventas con parte de este establishment musulmán. Lo que hay que hacer, tanto un candidato como otro si ganan, es primero diversificar la economía, hacer una reforma agrícola sustancial e invertir sobre todo en acabar con la pobreza y acabar sobre todo con un problema que es que el norte tiene un 30% de gente solo escolarizada, mientras que el sur tiene un 70%. Luego, esto también forma parte de lo que tendría que ser el PAC. Siempre hemos dicho que para combatir este tipo de terrorismo no es solo una estrategia militar. Más bien, y sobre todo para luchar contra la radicalización y el reclutamiento,
sobre todo se tiene que necesitar una estrategia política que pasa por mejorar, lógicamente, las condiciones de vida. ¿Puedo añadir algo a eso simplemente? Tiene mucha razón. Uno de los programas estrellas de Jonathan durante las elecciones ha sido la necesidad de diversificar la economía. Acude un poco tarde, quiero decir, un poco tarde en el sentido de que además él prevé invertir 120 millones de euros en asegurar eficiencia en la cosecha en épocas... 120 millones de euros, es absolutamente ridículo. ¿Puedo dar un dato? Sí. Nigeria es de las 30 economías más fuertes del mundo. En el índice de desarrollo humano está por debajo del puesto 120, 140. Eso ya indica la distribución de la riqueza. Pero uno de los grandes activos que tiene Nigeria, que es la agricultura, para ver cómo no funciona, es que Nigeria era el principal importador de arroz de todo el mundo. O sea, el fracaso de las políticas de todos los presidentes que ha habido hasta ahora son estos datos. Y por eso ambos prometen ahora mismo precisamente invertir en los recursos agrícolas. Me interesa mucho el tema del petróleo que mencionabas también porque afecta a Latinoamérica, que importa cada vez más crudo africano. Y te quería preguntar, José Luis, ¿cómo lo ves? Ya lo mencionaba Xavier, el 90% de las exportaciones de Nigeria son precisamente de crudo y Latinoamérica está importando cada vez más crudo africano, precisamente porque Venezuela en estos momentos no da abasto para atender las necesidades. ¿En qué medida afecta todo esto también a Latinoamérica? Bueno, eso mueve las fichas en el tablero en forma muy importante. A todos los productores de petróleo les ha afectado tremendamente la baja de los precios, menos a Estados Unidos porque ha recuperado crecimiento y otras variables importantes de la economía han mejorado. Me parece que lo que puede pasar acá es que se empieza a depender también de los países que en Medio Oriente tienen exportación importante, sobre todo Irán. Aunque en el caso de los africanos, en el caso de Nigeria, exportando a algunos países centroamericanos y a algunos países sudamericanos, están haciéndolo también por la vía de la mediación de los acuerdos con China. Que esto es muy importante decirlo porque aquí China es un jugador en esas regiones y sobre todo en África muy importante y que de alguna manera está generando un movimiento económico también alternativo. Los acuerdos comerciales con América Latina y con África son importantes para identificar el papel que China está teniendo. Bueno, pero en todo caso, ¿por qué meto a China aquí? Porque yo creo que está siendo cada vez más un actor que juega el papel de broker en las relaciones regionales. Y me parece que por ese lado China se podría convertir también en un actor relevante en las negociaciones ulteriores que hubiera después de la elección, dado los intereses comerciales y la inversión tan fuerte que tiene en este momento en países africanos colindantes con Nigeria, incluso Nigeria misma tiene una inversión china fuerte. Esto lo quiero decir porque yo sí creo que es importante llamar la necesidad de considerar la existencia de una coalición internacional en Nigeria. ¿Por qué lo digo? Y con esto concluyo. Porque sí estamos hablando de dos países, un país partido en dos, con dos candidatos que a su vez también son la expresión nítida, prístina de esa partición. Uno representa a los musulmanes del norte y otro representa a los cristianos del sur. Uno representa al establishment petrolero y al establishment militar. Y el otro representa, en todo caso, esta ilusión colectiva, si ustedes quieren llamarle así, por la vía de penetrar los corazones del mundo musulmán. Es por eso que en los últimos 16 años ha estado gobernando alguien de ese establishment del sur, claro, del rico petrolero. De la alfabetización y la escolaridad que ya mencionaba Xavier me parece que es muy importante, está concentrado en el sur el capital humano y el capital de inversión más importante por la élite nigeriana, a la que hay que darle un golpe pero una estocada, porque si no, entonces ese país no va a transformar estructuralmente las condiciones que producen miseria, violencia y terror. Y esto es el campo de cultivo ideal para Boko Haram. No solamente el ataque militar a Boko Haram, hay que descabezar a Boko Haram por la vía de la ideología y por la vía de los recursos invertidos o invertibles en los servicios que no tienen los nigerianos que viven en condiciones de pobreza tremendas. Pues de esa estocada hablan muchos expertos y muchos expertos creen, de hecho, que hay un golpe militar inminente, que se avecina una conspiración y que así se va a producir el golpe de gobierno. Quiero compartir el cambio de gobierno, perdón. Quiero compartir con ustedes precisamente una entrevista en exclusiva de la Deutsche Welle con el premio Nobel nigeriano Wole Soyinka. Entrevista exclusiva con la Deutsche Welle. Vean.
Tenemos constancia, por ejemplo, de que se han producido movimientos con el fin de establecer un gobierno provisional. Esto ha sido negado por muchos, pero créanme, estas maniobras existen. Ha habido reuniones, se han barajado nombres. Me he tomado la molestia de comprobar los detalles. Estoy hablando por primera vez públicamente de esto porque estoy absolutamente seguro de tener los detalles sobre los movimientos de algunos exmilitares, de agentes de seguridad que están tratando de apartar a los rivales políticos y utilizar los disturbios como excusa para imponer un gobierno provisional. No sé cómo gobernarán en ese interim, pero en cualquier caso ya se han indicado las maniobras y la situación es peligrosa. Xavier, José Luis, os veo a los dos asintiendo cuando escuchaba esa Wole Soyinka, porque... Bueno, yo lo que veo en las declaraciones del Premio Nobel es que yo creo que hay una situación insostenible políticamente en Nigeria, hay una polarización que probablemente no lleve a nada después del proceso electoral. Ya lo dijo Carmen cuando habló de la posibilidad de una violencia postelectoral. Ya estamos hablando de violencia no solamente de Boko Haram, sino entre los militantes mismos de los dos partidos principales. Y a la vez entonces la ausencia de condiciones legítimas para poder ejercer el gobierno y el poder del Estado. Si esto ocurre así, entonces como yo digo, lo deseable es, primero lo deseable sería desmantelar las condiciones sobre las cuales la clase política ha existido y coexistido durante los últimos años y permitirle una salida. Perdón, no va a ser muy fácil, no va a ser rápido. No veo con sorpresa ni me parece sorprendente que el golpe esté preparándose, sobre todo si el resultado electoral o no es claro o hay fraude del PDP o hay una estrecha diferencia entre uno y el otro que obligue a que la elección se repita o que no se reconozca a uno y el otro, o que lo ideal sería en realidad un gobierno de transición. Ahora, lo más terrible que le podría pasar de nuevo a Nigeria, como a muchos otros países africanos, es el golpismo militar. Yo creo que ahí es donde estamos hablando ya de la mediación internacional y la importancia que tendría un grupo compacto de mediadores internacionales que tendrían que estarse ya preparando para... Enseguida vemos lo de la coalición internacional, mediación internacional. Quiero que Xavier añada lo que tengo que decir. Bueno, es que estamos ante un escenario un poco peligroso. Yo creo que Nigeria y Ghana representan dos espejos para los otros países regionales de cara a mirar sistemas democráticos que puedan asentarse. Luego, la caída del sistema democrático de Nigeria sentaría un precedente muy malo para el resto de regiones. Y lo que estoy viendo yo es que al amparo de esta amenaza de Estado Islámico, del terrorismo internacional, a la comunidad internacional está apostando por figuras un poco problemáticas. En Egipto con Sisi, en Libia vamos a ver si al final ya se apuesta directamente por ese general, Haftar, que es un ex militar de Gaddafi. Ahora ya parece que en Nigeria un golpe militar pues tampoco iría tan mal para luchar contra Boko Haram. Estamos entrando en un tema un poco peligroso y creo que es importante que la comunidad internacional dé un paso al frente para asegurar los derechos democráticos, y supongo que ahora hablaremos de este tema, pero es importante. Primero, una coalición para luchar contra los grupos que realmente están provocando que las democracias no se consoliden, pero al mismo tiempo también presionar a los gobiernos para que hagan gobiernos inclusivos y que empiecen a pensar más en la gente y no en enriquecer a esas redes clientelares, porque si no... La comunidad internacional, ¿por qué no da un paso al frente? O Francia, que es el país europeo más interesado en la zona. O sea, el secretario general de Naciones Unidas ha instado a los candidatos a que abandonen esa estrategia de ganar a toda costa. El Departamento de Estado del Departamento de Estado estadounidense ha advertido que impondrá sanciones a los líderes de partidos políticos que impidan el desarrollo de la democracia en Nigeria o que se salgan de esa senda que
todavía muy difusa, porque la democracia en Nigeria no tiene apenas 15 años y siempre con muchos altibajos. Sí. O sea, yo creo que la comunidad internacional efectivamente está atenta, pero las fuerzas democráticas tienen que salir también de dentro del país. La democracia no se impone, la democracia tienes que aprender a vivirla, tienes que, como gobernante, demostrar los beneficios de la misma. El problema de Nigeria es que es un Estado fallido, es un Estado corrupto, o sea, tremendamente corrupto. O sea, todos los ingresos prácticamente del petróleo se van a alimentar el aparato del Estado. Hace muy poco el presidente del Banco Central nigeriano dijo que al hacer una auditoría faltaban 20.000 millones de dólares del consorcio, el fondo soberano que se había creado en época de vacas gordas para épocas de sequía. 20.000 millones de dólares. Lógicamente, el presidente del Banco Central nigeriano ha tenido que dimitir. Concretemos un momentito lo de la comunidad internacional, porque creo que igual que hablamos siempre de la corrupción en África en términos muy generalistas, y no nos olvidemos que Nigeria, y es una de las razones por las cuales estamos hoy abordando el tema, ha desbancado incluso a Sudáfrica como la primera economía en África. Estamos hablando de 170 millones de habitantes, estamos hablando de cantidades ingentes. Es decir, la comunidad internacional también está muy interesada en que esta zona se mantenga con cierta estabilidad. ¿Qué pasa con Estados Unidos y qué pasa con Francia? ¿Qué pueden hacer estos dos países? Lo digo como los dos principales interesados en la zona, en esa estabilidad en la zona. Y el Reino Unido también, que ha participado en forma importante, sobre todo en abril, cuando fueron secuestradas las niñas. Bueno, y tuvo un posicionamiento Cameron en el Parlamento importante al respecto entonces. Estados Unidos, a través de una declaración hecha por Obama ayer, está muy interesado en que el proceso salga bien. Todos están interesados en que el proceso salga bien. Lo que yo veo es que aquí estamos en realidad discutiendo un problema que se llama soberanía. Cuando la clase política no es capaz de poder mantener el Estado en pie, entonces la soberanía termina, porque la soberanía es la extensión precisamente de tu capacidad para poder implementar la democracia representativa y republicana en forma plena. Eso incluye derechos humanos, incluye control del territorio, incluye desarrollo, incluye muchísimas cosas que ustedes saben mejor que yo. Si eso no ocurre, entonces ahí sí tenemos que tener actores, para eso existen la ONU y otros organismos internacionales, pero también actores individuales que podrían, por vía de la coalición, tener una intervención estratégica y táctica y estratégica para resolver problemas específicos. Si estalla la bomba postelectoral en Nigeria, no va a haber de otra frente al golpe más que una coalición internacional que pueda... yo no estoy hablando de un protectorado, no estoy hablando desde luego de regresar al colonialismo occidental, pero estoy hablando de la necesidad de mantener estable una región, y para mantener estable una región necesitas tener un ejército confiable, necesitas tener una clase política confiable y una economía en desarrollo sustentable que permita pero no poder... tenemos esas tres cosas. ¿Perdón? No tenemos esas tres cosas. No tenemos esas tres cosas, pero entonces lo que hay que hacer es implementarlas. Ahora, yo sé que es un problema largo, hay muchos casos no resueltos en el continente latinoamericano, para no ir más lejos, en Centroamérica, a partir de las viejas historias desde Monroe hasta la colonia Monroe y todo, pero yo sí creo que en el caso nigeriano sí estamos hablando de un serio riesgo a la seguridad continental si aquello explota. Por lo tanto, yo sí creo que, por eso menciono a China y a Estados Unidos y al Reino Unido y a Francia, que serían, y Alemania, también hay que incluirlo desde luego en esto, que pudiera permitir convertirse en una fuerza mediadora entre los actores políticos y lanzar la posibilidad de un gobierno de emergencia nacional que se trabaje en el Parlamento mismo de Nigeria con el fin de lograr un gobierno estable transitorio que pudiera llevar a la organización de las condiciones que vienen para que aquello pudiera ser de fiar. De otra manera, estamos ciertamente hablando de puras ilusiones. Si esto falla, no vamos a tener posibilidad de resolver lo que viene después de una situación tan crítica como la que se puede presentar dadas las condiciones actuales en Nigeria. José Luis, se nos acaba el programa, sí. Y si estalla la bomba postelectoral, creo que nos has dado esa última idea. ¿Qué pasa entonces? Estamos hablando de cascos azules, estamos hablando de qué tipo de ayuda que se puede prestar en una zona en donde, quieras que no, han dejado todo en manos de los ejércitos locales, el de Níger, el de Chad, el de Camerún, hemos comentado, es decir, las zonas afectadas por Boko Haram, por el terrorismo de Boko Haram. ¿Qué pasa si estalla la bomba postelectoral? ¿Qué tipo de alianza internacional, qué tipo de ayuda? Yo personalmente no veo ninguna. O sea, a corto plazo, a medio plazo, hasta que Naciones Unidas o el sistema internacional se ponga en marcha, pueden pasar meses y pueden pasar años. Y además el despliegue de cascos azules se produce siempre a petición
del país afectado, con lo cual, si no tienes un interlocutor que te pida cascos azules, no habrá despliegue. ¿O de la Unión Africana? Bueno, de la Unión Africana hay casi inexistente. Yo creo que, bueno, que hay un cierto interés en la estabilidad de Nigeria, pero por puros intereses estratégicos. Quiero decir, hay que asegurar una producción. Nigeria es el primer productor de petróleo de África, el sexto del mundo, y a partir de ahí creo que el 70% de la población vive bajo desde hace años con $1,7 al día. A la gente no le ha importado, hay violación de los derechos humanos, a la comunidad internacional no le ha importado, las riquezas que vienen del sur no revierten en el sur, hay unas diferencias, unas tensiones enquistadas y a nadie no le ha importado, con lo cual yo creo que si la bomba estalla le explotarán las manos del pueblo nigeriano. ¿Y ahora sí importa porque está Boko Haram adquiriendo cada vez mayor importancia o no tiene nada que ver? Bueno, Nigeria siempre ha sido importante por temas económicos y geoestratégicos. Boko Haram, repito, ha sido siempre considerado una amenaza local, pero ahora sí que adquiere una nueva dimensión, porque repito, es la puerta de entrada del Estado Islámico a la África negra musulmana, y esa África occidental y esa África central forman parte de ese mapa imaginario del Estado Islámico. Luego, la importancia aquí para estabilizar esa zona crece. Luego, ¿y cómo estabilizarla? ¿Cómo ves ese escenario postelectoral si lo estalla la bomba? Bueno, lo primero hay que ver si las elecciones pasan la verificación de los observadores internacionales que han sido enviados, tanto de Unión Africana, de Commonwealth, de Unión Europea e institutos estadounidenses. Si pasan este filtro, lógicamente el presidente que saldrá, esperemos en primera votación, porque si hay una segunda vuelta ya han dicho que no son capaces de organizarla, y esto también hay que tenerlo en cuenta. Ojalá haya presidente en primera vuelta y presidente que haya pasado la verificación. Y una vez de este escenario, si hay violencia por parte de la oposición, es el momento de que las organizaciones internacionales actúen y sienten en una mesa, y si se ha de hacer un gobierno más inclusivo, que se haga. Pero es importante que Nigeria quede estable. Muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias a ustedes. Realmente ha sido un cuadriga apasionante sobre Nigeria, sobre los escenarios postelectorales. Todo está abierto, pero aquí hemos visto muchas de las hipótesis de lo que puede pasar a partir del sábado. Gracias nuevamente a los tres, a ustedes por estar ahí. Escriban a cuadriga@dw.de, cuéntenos qué les ha parecido y hasta muy pronto.